Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Carla Hack y me llamo Marijo y estoy aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente o bienvenido si es tu primera vez que estás aquí. Espero que te agrade mi forma de leer las cartas o de recibir los mensajes y transmitirlos, que creo que eso es más conveniente decirlo. Bueno. Como ya pudieron darse cuenta, en el título del video hoy tenemos lectura de sombra. Y con respecto al tema quiero aclarar varios puntos. El primer punto que quiero hacer es que bueno, esto va a ser una serie que me puse así como meta comenzar ahora el 2024 con varios días, trabajar varios días en el canal y bueno, y cada uno va a tener su nombre. Por ejemplo, los jueves va a ser de sombra. ¿Qué es un trabajo de sombra? Un trabajo de sombra es buscar en esa parte del inconsciente, de nuestra hermosa mente inconsciente, y ver qué es lo que nos limita, o sea, las limitaciones, las creencias, los traumas, lo que no sanamos, y comenzar a sanarlo, porque inconsciente, o sea, el inconsciente dirige nuestras vidas, así nosotros no lo querramos entender o cómo no vamos, sí la dirige. Si nosotros nos ponemos a ver el tipo de personas que nos atraen, seguramente es papá o mamá, o figura materna o paterna que estuvo allí, muchas veces dependiendo de cómo nos demostraron amor o cómo entendimos, mejor dicho, que era el amor cuando éramos pequeños, entonces ahora lo buscamos así de adultos. Entonces el trabajo de sombra es súper importante también porque primero te mejora como persona, comprendes mucho más y realmente aprendes a descubrirte. ¿Sabes? Es como que, este sí soy yo. Cuando uno hace trabajo de sombra, por fin uno descubre qué es realmente lo que uno quiere, lo que uno desea para uno. Porque muchas veces nosotros nos conformamos o deseamos lo que nos han impuesto por crianza, por estereotipo, por sociedad X. O diría, anyway. Bueno, entonces ese es un trabajo de sombra y yo siempre hago énfasis en que tenemos que hacer trabajo de sombra y por eso yo estoy aquí. Yo no es que yo sea psicóloga, ni me la quiera dar de psicóloga, ni nada por el estilo, pero tengo aproximadamente unos 18, 19 años, 20 años en el área de crecimiento personal y soy coach transpersonal y tengo diferentes formaciones y cursos en mi haber y todo ha sido con la única y exclusiva razón de mejorar como persona. Si tú pones frente a esta María que está ahorita viendo ustedes y la María que yo era antes, hay mucha diferencia, aunque mi esencia siempre ha sido la misma. Entonces, el trabajo de sombra es sumamente importante y vuelvo a lo recalco. Entonces, esto va a ser el primer día nada más, oyeron, ya después los otros días ya ustedes saben qué es lo que es el trabajo de sombra. Yo voy a trabajar con unos mazos donde directamente es para trabajar con los arquetipos. Los arquetipos es lo que guardamos en nuestro inconsciente y dependiendo de cómo actuemos, ellos se van a protagonizar, a salir. Está Freud, está Carl Jung también, que son muy famosos por sus teorías. Y en base a eso es que yo me gusta hacer. Yo ayer justamente, yo he hecho mucho trabajo de sombra conmigo pero ayer la forma en que hice el trabajo de sombra, yo dije, me gustó y lo voy a compartir con todos ustedes. Claro, la lectura en general no va a resonar con todo. No todos van a hacer lo mismo. Pero en esta lectura ustedes pueden tomar algo de ella. Si les resuena es porque hay algo de ustedes allí. Entonces ustedes lo toman, lo llevan, lo analizan y después lo dejan ir, por favor. Otra cosa que quería aclararle que cuando yo voy a hablar de la máscara
la sombra y la alquimia. Yo de todos modos se lo repaso ahí en la lectura. Cuando yo hablo de la máscara es lo que normalmente nosotros enseñamos a la sociedad. Cómo actuamos normalmente. Y lo llamo la máscara porque como estamos en este proceso de descubrimiento de quién realmente es que somos, entonces todavía no tenemos nuestro rostro normal. Y bueno, normal sí lo tenemos, pero usted me entiende. O sea que no nos podemos mostrar tal cual como somos porque ni siquiera nosotros mismos nos conocemos a profundidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hablan de que nosotros actuamos con máscaras, con diferentes máscaras, y no es por hipocresía, sino porque como yo actúo delante de mis padres, no puedo actuar con mi pareja en la intimidad, o no puedo actuar en la escuela de mis hijos como actúo en una discoteca. Entonces, dependiendo de la situación y el momento, nos hemos colocado máscara porque eso es lo que nos ha empujado la sociedad a hacer. Entonces, cuando yo hable de máscara en la lectura, significa el arquetipo que nosotros estamos manifestando en estos momentos. Nosotros podemos tener muchos arquetipos. De hecho, Carl Jung, que es uno de los más famosos, habla de 12 mínimos, y dependiendo de lo que tú necesites en ese momento es que se va a activar. Pero con la lectura, la máscara que te va a mostrar es la máscara que está influenciada directamente por una sombra, que va a ser otro arquetipo. Y la alquimia va a ser qué podemos utilizar para transformar esa máscara, ¿sabes? Para darle luz a esa parte del inconsciente y colocarle mejor información, mayor información, y ver por qué nos está guiando así y cómo nos tira. Sé que suena así un poquito enredado, pero a la medida de que vamos trabajando ustedes van entendiendo. Y el tarot me irá a dar uno que otro chismecito de alguna situación que donde podamos decir, con razón, sí, tengo esa máscara puesta ahorita, o ese arquetipo está activo ahorita, ¿ok? Entonces ya creo que quedó bastante claro, y al final siempre voy a dar un consejito. Nos vemos ahorita. Voy a enseñar los mazos primero. Bueno, los mazos son los siguientes. Vamos a estar trabajando, of course, con The Will Unknown Archetype, que son los arquetipos, o el salvaje desconocido, o el arquetipo salvaje desconocido de Kim Krans. Me encantan. Son un pocote de arquetipos que ella nos regala ahí. Tenemos el alquimia de la misma autora. ¿Ven? O sea, estos son hermanitos. El tarot que voy a estar utilizando es este. Me gusta trabajar con este de sombra. Ay, me encanta. Es hermoso, no es que es sombrío, pero me gusta. Que es el de Getaway to the Divine Tarot de Ciro Marchetti. Y el tarot de Osho Zen para dar un consejito final, ¿ok? Entonces voy a preparar la mesa, voy a sacar de una vez todas las barajas, menos la del tarot, porque me quita mucho tiempo y no quiero hacerlo tan largo, y ya es bastante largo el video y es solo la introducción. Bueno, ya están listos para la aventura. ¡Yeah! Recuerden que hoy es luna nueva en Capricornio y es un momento importantísimo para comenzar a trabajar. Hay que aprovechar esta energía, y si lo ves después no importa, las lecturas son atemporales. En el momento en que lo viste era el momento en que tenías que verlo, pero en el momento que yo lo subí, que es hoy 11 de enero, estamos en la primera luna nueva del 2024 y es en Capricornio. Está power. Beso, nos vemos ahorita. Bueno, aquí ya tenemos, se dieron cuenta, todas las cartas, menos el oráculo o el tarot de Osho, que lo tengo aquí. Esto sí lo voy a sacar con ustedes, pero necesitaba hacerlo así porque me lleva mucho tiempo, y de antemano le pido disculpas. Es que los vecinos no sé qué es lo que están haciendo y se escucha súper duro aquí, pero tengo que terminar de grabar porque ya saqué las cartas y no quiero perder la conexión, el wifi. Ustedes saben cómo es todo. Bueno, si sabrán que esta
esta lectura, el tarot sí no lo he visto, nada más vi la máscara, lo que yo les estaba explicando de qué es cómo nos estamos comportando o qué arquetipo tenemos activo en estos momentos. La sombra, que sería en tal caso qué es lo que está interfiriendo con este arquetipo o por qué hace que caigamos en este arquetipo. Y la alquimia, que son 4 cartas. Este mazo está dividido normalmente en 4. Los elementos, los colores, los planetas o los astros y los materiales. Sí, los materiales. Aquí nos salieron estación, color y planeta. Más nada, no nos salió material, pero está bien, es suficiente. Espero que de verdad no se escuchen mucho mis adorados vecinos, pero no puedo hacer más nada. Discúlpenme. Entonces, vamos a esto. Ahorita la máscara que tenemos o el arquetipo que está activo en estos momentos es el del eterno niño. Este arquetipo es bien curioso porque es tipo Peter Pan. Este arquetipo nos lleva a buscar, a innovar, a que crean la magia, y de hecho es un arquetipo muy positivo en estos momentos porque estamos en plena transición de energía, de la era de Acuario estamos entrando, entonces hay muchas cosas que realmente nos va a desencajar si no tenemos este arquetipo ahorita activo, esta forma de que hay cosas nuevas, la magia existe, todo es posible. Entonces me alegró muchísimo, muchísimo ver que nuestro primer trabajo de sombra, bueno, el yo con ustedes aquí, el eterno niño. Realmente uno tiene que estar así, curioso, atento, con sentimientos bonitos, ¿sabes? Claro está que todo en exceso no es tan bueno. Por ejemplo, allá en Venezuela dicen ni tan calvo ni con 2 pelucas, o sea, ni muy ni tan. Cuidado cuando el arquetipo del niño eterno está en su fase sombría, por así decirlo, porque se comporta de forma infantil, no quiere aprender, cree que todo les va a llegar porque simplemente lloren, pateleen, ¿sabes? O sea, como que hay que tener un cuidadito por allí. Y en este caso, la máscara, la sombra que activa esta máscara o la sombra que está haciendo conjunción con esta máscara, recuerden que esto es una lectura nueva tanto para mí como para ustedes, así que vamos a ir amoldándonos a la medida que vamos haciendo, porque este es un trabajo que yo estaba haciendo para mí y lo quiero compartir con ustedes. Por si acaso me ven que divareo mucho, es por eso. Estoy canalizando y estoy tratando como de al mismo tiempo ir entendiendo lo que van diciendo los guías y maestros, ¿ok? Entonces, la gnosis no es por la religión como tal o por el culto como tal, bien, sino que es como que esto se comporta como una sombra con este niño porque nos abre la posibilidad de tocar temas que no entendemos por completo. O sea, esta parte es muy alquímica, es muy profunda lo que es la parte de la gnosis. No necesariamente tiene que ser con los gnósticos, ¿oyeron? O sea, eso puede ser con cualquier religión, con la nueva era, con la metafísica, con lo que tú quieras. No te me encierres en el nombre nada más. ¿Qué es lo que está haciendo este arquetipo como tal, que en este momento está representado como una sombra? Por ejemplo, en la parte de las energías y tal, nos dicen que todo es vibración, por ejemplo, que nosotros somos dioses, creadores aquí en la tierra, porque venimos desde la fuente y una pera no puede dar una manzana.
ni un perro puede parir un caballo. Entonces, si nosotros somos hijos de la fuente, somos parte de la fuente, somos la fuente como tal, pero en una medida así chiquitica, como algo muy diluido, pero estamos pues. Entonces, no vaya a hacer cosas que con todos los conocimientos que estás adquiriendo, que estás despertando, que te están llegando, porque ahorita hay un bombardeo de muchísima información, vaya a negativizar lo que es la parte del niño eterno. O sea, vaya a negativizar, por así decirlo, o vaya a colocarlo en su fase oscura, el arquetipo del niño, que es este niño malcriado, que dice, por ejemplo, yo quiero manifestarme un carro así, 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 porque yo tengo el poder de manifestar, porque yo soy hijo de la fuente, porque yo. Y cuando no se le manifiesta, porque realmente no está en la misma frecuencia que debe de estar para poder manifestar esa camioneta, no está en total gratitud, no soltó las ganas de tener, sino que se comporta como un niño que es malcriado, que quiere las cosas como ya para el momento. Entonces como que entra en negatividad, entra en sombra, entra en oscuridad, entra en malcriadez realmente. Entonces es como que se desespera, entonces después dice, no, que eso no existe, que eso no es verdad, porque si fuera verdad mi camioneta estuviera parada afuera. Estoy siendo un poquito sarcástica, pero es para que entiendan el cómo los conocimientos mal canalizados pueden afectar a una persona de muchísimas maneras. Y por eso es que cuando hay personas que dictan cursos, o yo estoy en grupos donde dice, ay, hagan esto, el otro, yo soy la primera que digo, miren, ustedes no tienen que hacer las cosas así. Nosotros llevamos años en esto y todavía nos bataqueamos, porque es que es literal, o sea, cada aprendizaje es como una explosión en la cara que tienes que respirar, calmarte, canalizar toda esa información que te está dando ese aprendizaje. Pero si tú llegas a alguien que apenas está comenzando a leer lo que es la metafísica, y le vas a meter, no sé, la formación toroidal en cada cuerpo celeste del sistema solar, una vaina así exagerada, no lo va a entender, y no es tanto que no lo va a entender, sino que como ya lo alineaste con esa energía, es como que dicen, bueno, ya abrieron la llave, vámonos con todo. Si tú tienes una manguera o tienes un tubo por lo cual no has limpiado, que tiene años la pobre que está cerrada, que tú sabes que ha llovido, que ha arrastrado, que se ha oxidado parte del tubo, que no sé qué cosa, y tú abres a toda propulsión, o sea, a todo chorro ahí, abres la manguera o la llave del agua. Tú no puedes esperar a que el agua que sale al final del tubo sea un agua limpia, cristalina, purificada, refrescante. ¿Por qué? Porque tiene que arrastrar primero toda la suciedad, todo el limo, toda la mugre que se acumuló por tantos años en el tubo. Entonces, señores, cuando uno comienza a dar la información, y ahí voy ya con mis compañeros, con mis compatriotas, los terapeutas, los formadores, yo no formo, o sea, yo he dictado uno que otro curso y tal, pero es que eso es tan delicado. No le abran el grifo por completo, vayan dándole de a poquito, que esa basurita vaya bajando poco a poco, que ellos puedan manejar esa cantidad de basura que va bajando, de hojas, de lodo. Es como que, bueno, viene una botella, voy a ponerla para acá, aquí viene hoja, voy a ponerla para acá, ¿sabes? Porque si tú le abres el chorro y eso sale así todo, como que si fuera, no sé, un volcán, un iceberg, una cosa, las personas no van a saber qué hacer. Y yo he visto a más de una persona perderse temporalmente en su mente. Es decir, que hasta para la parte psiquiátrica y todo han llegado, se les ha desmoronado su vida, porque es que yo le digo, es como que yo te prendo una bomba
y te digo, ay, desármamela ahí, o sea, te activa una bomba. Y tú no sabes ni, no sé, ni diferenciar los cables, cuál es el rojo, el azul y el amarillo. Te va a explotar en la cara y te va a quemar y todo. Entonces, esta parte de la gnosis, la información que pueden bajar, que pueden canalizar, que pueden llegar, inclusive si las telepatías se te está activando, inclusive si tus dones se están manifestando, si tú no le colocas un filtro o algo que vaya poco a poco y no buscas a alguien que te ayude, lo que vas a hacer es cerrarte la información, lo que vas a hacer es decir, no, yo no creo, como que, no sé, como que viste que Papá Noel no existe tal cual como lo han descrito en las películas, hombre viejo de barba, gordiflón que entra por la chimenea. ¿Entiendes? Entonces, en vez de darte cuenta que Santa Claus es una energía hermosa que invaden los corazones de las personas para que ellas hagan regalos y tal, dicen, no, Santa Claus no existe, me engañaron, y ya, y te cerraste. No quiero saber más nada de Santa Claus. Entonces, esto es lo que hace la información mal enfocada, mal dirigida de todo este mundo espiritual, de todo este mundo hermoso que todo el mundo tiene acceso a ella, pero no todos tienen el estado de conciencia fortificado, su mente fortalecida como para recibir toda la información de un solo sopetón. Tú no puedes decirle a un niño que acaba de nacer que se meta un triatlón. Tú no le puedes decir a un niño que está en kinder que te haga un despeje de una raíz cuadrada de, no sé, de un número altísimo. No puedes, tienes que ir con un proceso y eso es lo que está aquí haciendo. Bueno, creo que ya me di a entender con estas dos cartas. Ahora vamos con la de arriba. ¿Cómo hacemos nosotros? O sea, ¿con qué nos podemos apoyar nosotros para equilibrar estos arquetipos? Porque no es que lo vamos a dejar de ser. No es que los arquetipos lo entendemos y ahí mueren. No. Es que lo identificamos cuando vuelvan a salir. Por ejemplo, hay un mazo que yo estoy loca por él y yo personalmente no lo he podido comprar y ya yo le he pedido, hay personas que me dicen, ay María, maravillosa lectura, ay, ¿cómo puedo pagártelo? Si son amigos míos, por ejemplo, y yo no les quiero cobrar como en sí la consulta, pero tiene que haber un intercambio de energía y yo le digo, bueno, mira, hay estos mazos que yo quiero. Ahora dime tú, escoge tú, cualquiera me regale, esa va a ser la compensación por la lectura. Y las últimas veces me han dicho, no, pero escógelo tú, y yo he escogido ese mazo en sí. Entonces, las dos primeras personas no pudieron. Fui a una tercera persona. Y yo me hice la loca porque esa persona también ya me regaló un tarot. Yo dije, no, de repente ella me lo pidió y está esperando a verme, dame la sorpresa. No, tú sabes, yo haciéndome un mundo. Siendo niña, ¿no? Tú sabes, haciéndome un mundo. Hasta que llegué ya este año y le dije, mira, por fin tú me pediste el mazo porque es que hay una cuenta con el Amazon que yo tengo problemas. Me bloquean la cuenta, entonces yo le pido a otra persona que me compre, yo le deposito el dinero y ya así vamos. Al final del cabo me dijo que no había podido, que no sé qué cosa, que bla, 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 X, Y, Z. ¿Qué fue? Mi amor, se me activó esta niña. Ay, pero es una niña, pero malcriadísima. Eso me dio una rabia, tuve piqueo de ira. Pero ya yo reconocí que yo estaba en mi arquetipo la niña, pero la niña malcriada, la que quiere las cosas para allá. Y yo lo que hice fue que me limité con esa persona, le dije, está bien, yo entiendo que hay prioridades, y es verdad, yo lo entiendo. O sea, yo no estaba brava por el hecho de que él no me haya pedido el tarot o en sí, que me haya hecho el favor. La que estaba malcriada y brava era mi niña, era mi arquetipo. Entonces, por como yo conozco mi arquetipo de niña, yo sé cómo manejarla. Y aunque yo la esté viviendo internamente, no dejo que afecten a otras personas. ¿Ok? Antes, cuando yo no la conocía, yo me llevaba el mundo por delante y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo actúo así?
y no sabía, y era porque no conocía este arquetipo. Entonces, en el momento en que ya tú conoces un arquetipo, no significa que ya está eliminado de tu psique. Significa que ahora tienes cómo utilizarlo a tu favor, porque cuando yo hago un unboxing aquí en el canal, usted me ve en risa y ¡ay! Esa es mi niña, ese es mi arquetipo de niña en su plenitud. Esa es la bebota preciosa María, la bebecita que le dieron tanto el regalo que ella quería. Entonces, eso es lo importante de conocer los arquetipos. No desaparecen, sino que aprendemos a identificarlos y a utilizarlos a nuestro favor, no que ellos nos lleven por la vida como se les apetezca. Ok. Dicho esto, vamos con la alquimia. La alquimia es qué es lo que puedo hacer yo para conocer más a fondo estos arquetipos y para colocarlos a nuestro favor. Hablamos aquí del otoño. El otoño me habla sobre el elemento tierra, sobre el nodo norte, o sea, es como que lo que nos trae a tierra y es como el final de un ciclo, es como en el momento en que tú vas a obtener cosecha. Entonces, una manera de que este niño no se me alborote mucho ni se me ponga malcriado y no dejes que te inunde toda la información, es darte cuenta el progreso que tú has tenido en tu vida, las cosas que tú has sembrado, las cosas que has cosechado. Para entender la gnosis, por ejemplo, dice, ok, sí, yo me acuerdo que yo actué mal con tal y fulanita persona. Y ahora que yo me doy cuenta, Sutanito me hizo lo mismo. Conchale, ya sé cómo se sintió aquella persona que yo le hice lo mismo. Entonces tú vas cosechando lo que tú sembraste, sea para bien o sea para mal. Ojo, no hay nada malo, pero estamos acostumbrados a verlo así y entonces así lo voy a explicar para no confundirlos más. Entonces esa es una buena parte para hacerlo, verla. Lo que has cosechado, lo que has sembrado y lo que has obtenido. Una vez que tú cosechas y sabes qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que se te dio, lo que no se te dio. Cuando uno siembra, uno dice, ay, yo voy a sacar 50 matemango. Y de las 50 matemango te dieron 20 nada más. Entonces ya tú sabes que donde tú sembraste la otra matemango ya no sirve ahí. Ese terreno es chimbo para las matemango. Y entonces dice, bueno, ¿ahora qué puedo sembrar ahí? Bueno, voy a intentar con tal cosa. Mientras que cuida la matemango que ya tiene. Entonces entramos en esta parte que es la melanosis o la oscuridad, como dicen ellos, el color. Allí se da todo. Si tú te pones a ver, aquí hay un cuerpo que está parado como una perla y esto es como una culebra. Pero eso tiene más significado, pero yo les voy a decir la parte general, lo que nos interesa en sí. Entonces, cuando nos sucede algo que no se me dieron 30 matas de mango, que yo me voy a poner mal. No te pongas mal. Mejor entra en la oscuridad, entra hacia adentro, iba a decir yo. Sumérgete en tus profundidades, en tu oscuridad, en tus penas y di, ¿qué es lo que me está enseñando el que no se me hayan dado esas 30 matas de mango? ¿Ves? Entonces allí tú comienzas a decir, de repente, te acuerdas, no, fue que a esas matas de mango yo le estaba echando un fertilizante que me dijeron después que no era bueno y por eso fue que yo cambié las otras. Y a las otras no le cayó ese fertilizante. O sea, vas buscando, vas viendo qué fue lo que pasó, que no se te dieron las 30 matas de mango que se te echaron a perder. Y después, ¿qué es lo que viene? La parte de la claridad. Es como que, ok, ya entiendo el ciclo. Es como que gestionaste. Sí, no, gestionar. No, gestionar es... Bueno, te fuiste, estás en el útero sagrado y pariste. Vamos a hacer así porque no me acuerdo. Tengo una confusión de palabras. Estabas gestando, viste que no es lo mismo que gestionar. Estabas gestando aquí y aquí sacaste a la luz, entendiste realmente qué fue lo que pasó que no te permitió tener las 50 matemango que sembraste, sino que se te dieron 20 nada más. Y el sol nos está dando la activación, ok, vamos, ya sabemos que es por el fertilizante, no sé qué cosa, ya eso no me vuelve a pasar,
ya voy. Entonces ya estás más pendiente. Vuelves a sembrar 50 matemango y ves que está así como un poquito de caída. Te pones las pilas, buscas abono, lo cambias, no sé, le echas algo al agua, ¿sabes? Pero porque ya tuviste experiencia y ya tú entendiste qué fue lo que pasó aquí, te diste una nueva oportunidad y accionaste. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos estas dos. O estas dos o cualquiera que tenga, pero en este caso son estas dos porque es la que estamos leyendo acá. Vamos a ver ahora qué nos quiere decir el tarot con respecto a esta máscara. Ahí está. Esta que está aquí es la que estaba debajo. Yo lo voy a poner aquí un momentico para ver cuál es la... Yo creo que con esto ya la subí, pero no, a mí me encanta meterle las cosas. Y en la base, ay, mira qué lindo aquí. Qué lindo perrito. Bueno, este es hermoso. Mira, la energía de la máscara del niño eterno está dada por el 10 de copa. El 10 de copa es una carta sumamente hermosa. Es como lo que tú puedas desear para tu familia. ¿Qué mejor cosa que estar en lo calientito, frente a la hoguera, tú sabes? Este es algo muy emocional. Aquí está Piscis presente. Es rico. Me encanta esta energía. Pero ¿qué pasó? Que cuando se activa este niño, nosotros dejamos de ver con claridad realmente y de accionar sobre lo que tenemos que hacer. Y es como que nos atacan mucho los pensamientos. Que porque no se me dio, que porque yo no gané lo que yo estaba pendiente. ¿Sabes? Como que cuando este niño se activa con respecto a un deseo que tú tienes y que no se te da en el momento, eso te paraliza, pero te paraliza es la mente, le das mucha mente a todo y casi no acciona. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salir de esa forma, o sea, salir es como decirte de tu modus operandi cuando sale el arquetipo del niño. ¿Ves? Entonces, lo que tienes que hacer es cambiarlo, o sea, ver cómo haces para cambiar, para renacer, para crear otro método de actuar cuando el arquetipo del niño esté presente. Y eso, claro, lo vas a poder lograr ahora que entiendas más o menos qué puede ser, y cualquier cosa puedes buscar en Google también, ustedes saben. Entonces aquí una manito nada más. Y la sombra. Ay, me encanta el mago. La suma sacerdotisa. Uy, qué bello. ¿Cómo vamos a dominar esa sombra para que no me le eche tanta broma aquí? Ay, mira, tomar la decisión. Tienes esta llave, ay, aquí, no se ve la luz del techo. Esta llave aquí es la que abre estos baúles y tienen tesoros hermosísimos y valiosísimos y conocimiento. Entonces, para que esta sombra no le eche tanta broma a este arquetipo, lo que tienes es que comenzar a ¿cómo es? Lo que tienes que comenzar es como decir, mira, va, yo voy a tomar una decisión. Y hacer, ya va, es que me están llamando. Un momentico. No, esto es increíble. Mis hijos, si están aquí en la casa, abren la puerta. Y ahora, como no están, me llaman. Prosigo. Entonces, tienes que agarrar y tomar la decisión de comenzar a colar toda la información, de ir de a poco. Yo sé, porque pasé por eso, que cuando uno se abre a este mundo es como embriagador, como que no quieres salir y quieres más, pero tienes que comenzar a colocar límites saludables. Pero no para que no pases del límite, sino como para resguardarte, decir, bueno, yo le voy a dar con paso. Si yo voy a aprender metafísica, voy a comenzar con los primeros libros de metafísica, no me voy a meter con los más grosos de metafísica. Así, tienes que tomar una decisión. Y mira,
Una vez que tú tomes la decisión, agarres la llave, mira qué hermosa, mira aquí está la llave y abrió el cofre. Y toda esta riqueza material, espiritual, personal, de todo, está para ti. Es algo que va a comenzar a florecer una vez que lo abras, ¿sabes? Pero tienes que tomar la decisión de hacer las cosas bien, sobre todo porque tienes una energía de comenzar, de comenzar a accionar, pero y darle, ¿cómo es? Sentimiento, emoción. Es como que si, por ejemplo, vienen a hablarte de numerología, o sea, ay, no, mira, la numerología es buenísima. Yo soy numeróloga, es buenísima, pero yo no trabajo con numerología aquí. O sea, yo les puedo decir, ay, 8, yo no, yo muy pocas veces les digo cuando me dicen que se los diga, pero del resto no, pero yo sé que la numerología es buena. Pero si viene mi teacher, mi comadre, a decir, no, María, tú tienes que trabajar con los números, porque los números es lo que es. Y yo dejo aparte el tarot de los oráculos por hacerle caso a mi comadre, que me dijo que me fuera por los números. Yo no le estoy colocando la emoción suficiente y no va a funcionar. Entonces, guíate en aprender realmente por lo que te emociona, por lo que te da sustico. Hay a veces que, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención las barras de Apse. En su momento el Theta Healing, yo estaba loca por hacer Theta Healing, no pude hacer el Theta Healing en aquel entonces, en los años Cataplum allá en Venezuela. Yo podría buscar hacer Theta Healing ahorita aquí, pero es que siento curiosidad porque ahora sé que debo, bueno, yo trabajo mucho con la parte del subconsciente y de repente por ahí es que me está jalando, pero realmente esto me interesa más, me emociona más, me llena más de gratificación. Entonces, las cosas que vayas a hacer, que vayas a aprender, que sea algo que a ti realmente sientes que te llena. Comenzaste a aprenderlo, si viste que no te dio esa emoción, déjalo al lado y comienzas con otra cosa porque estás empezando. Entonces tienes que ir como que probando. Tú no puedes decir, esto no me gusta si no lo has probado. Y así, ¿no? Y tienes todos los elementos para hacerlo. Mira, te salió el mago y la suma sacerdotisa. O sea, todo lo que vayas a emprender ahorita vas a tener una sabiduría increíble. Pero si dominas esta sombra, para que no le eche broma ni a este arquetipo ni a ningún otro arquetipo. ¿Ok? Bueno, ya creo que hablé bastante. Yo que lo quería hacer rápido. Bueno, vamos a pedir 3 carticas más a ver con el 8 que no salen, que no quieren decir y ya. Ay, mira, salieron las 3 solitas. Entonces, ¿qué nos quieren decir los guías y maestros con respecto a este tema? Mira, ten paciencia, mucha paciencia contigo mismo, porque tú estás participando en un juego de todo o nada, donde hay ganadores y hay perdedores. Pero tómate la vida así, ¿sabes? Tómate la vida con... No es que no te la tomes con seriedad, sino tómatela como un niño, con alegría. Hay personas a tu alrededor que también te quieren apoyar. Y tienes una tremenda energía de comenzar a fertilizar, pero todo lo que se gesta, acuérdate de esta energía, necesita que sea paciente. Una madre no puede pretender de que su bebé nazca a los 2 meses porque no va a sobrevivir. De igual manera te están diciendo aquí que lo que tú tengas planeado hacer, que lo que tú quieras hacer, tienes que tener paciencia para ello. Si quieres trabajar la sombra, tienes que tener paciencia porque cada vez van a comenzar a salir más cositas. Es como una cebolla, vamos quitando una capa, después quedan las otras. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les guste este tipo de lectura así súper profunda. Déjamelo saber. Si eres nuevo, te doy la bienvenida nuevamente y te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes qué tipo de lectura te gustaría también que yo hiciera. Así me ayudan también a pensar ya, ¿no? Y si ya eres parte de la familia, gracias nuevamente por estar aquí. Cuéntame qué te parece estos nuevos
Nuevas series que estoy colocando en el canal. Quisiera tu opinión. Gracias. Recuerda, corazoncito, like. Activen la campanita para que no se pierdan de nada. Y recuerden que yo soy Carla Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Recuerden, hoy, 11 de enero, cheque de la abundancia, luna nueva en Capricornio, o sea que hay que sembrar. Y vela de miel. ¿Para qué más? Besitos, mis amores. Chao. Los quiero. Va con amor, espero que ayude.